Luz. ¿Cuál es el suyo? ¿Esta? Ajá. Miguel. Este es el suyo, ¿cierto? Sí. Espere. Sí. Es un directo de las secciones de contratos que están en la plataforma, ¿sí? Sí. Mira, te voy a poner y voy a comenzar a llamar a la lista. ¿Listo? ¿Esto no está sonando? No sé. Lo voy a poner por acá. Quedó mal conectado. Bueno, buenas noches. Esperemos 3 minuticos mientras se van vinculando otros, ¿ok? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Ya se mete esa clase? ¿Qué clase, sí, mi amor? Super Doc, pero ¿sabe yo qué estaba pensando? De pronto, pues tener, no sé, pues lo digo muy a modo respetuoso, Doc. Tener de pronto cuidado como lo está manejando el Centro de Salud de Información. Pues no te cansa de verlo durmiendo. Listo, bueno, voy a iniciar con el llamado a lista. Una pregunta para los que están conectados. ¿Pudieron ver o tuvieron acceso a ver la grabación de la clase de ayer? No, doctor, no. Yo lo estuve intentando, pero no pude. Y no Igualmente, pudiste, doctor, no puede. pero no pudiste, ¿por qué, Benavides? ¿Porque no te permitió o qué? No me permitió, doctor. ¿Qué te aparecía? Me aparecía, me mandaba que a Learning, abría, me mandaba a YouTube y ahí a Learning y aparecía el cuadro negro y le daba ahí, pero no me respondía nada, doctor. No me dejó mirar. Bueno, al principio de la No grabación, conecta. al principio de la grabación, les recomiendo que los que van conectándose vayan apagando el micrófono. Carmona, ¿puedes apagar el micrófono?
Bueno, le decía a Benavides, cuando ingresas al video, pues te va a aparecer el fondo inicialmente negro, ¿sí? Pero se escucha el audio. Luego, cuando va transcurriendo la grabación, ya se escucha la clase y va apareciendo la imagen de la presentación que hicimos ayer en PowerPoint. No sé si de pronto alguien adicional a Benavides, alguien diferente a Benavides haya podido tener acceso a la grabación. O si pueden intentar aquí mientras yo hago el llamado a lista, si puede alguno intentar probar si le permite tener el acceso a la grabación de ayer, ¿ok? Bueno, Aguilar Samira. Aguilar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Alonso García Nubia. Presente, doctor. Arboleda John William. Presente. Ardila Alexander. Presente, doctor. Arevalo Fernando. Arevalo Peña no está en esta clase. Ávila Oscar. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Barragán Diego. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Barriga Luz Marina. Barriga Luz Marina. Ponce. Ponce está por ahí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Ponce. Buenas noches. Ponce, Barragán, perdón, Barriga Luz Marina está en esta clase. No, señor. Ok, gracias. Bautista, Dayan Valentina. Por ahí quedaron dos, por ahí. Esa sí, Buenas sí, noches, nuestra compañera. profe. Sí, sí. Ok. Benavides. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Benito Juan de Dios. Benito Juan de Dios. Briñez Helmut. Profe, el doctor Benito, como Benito no está todavía. lo que pasa es que él trabaja, pero ya llegó. Ya. Listo. Profesor, qué pena. Ok. Pero, Listo. Briñez no está en la clase, ¿cierto? Buitrago Jason. Buitrago Jason tampoco, Ponce. Tiene el semestre aplazado. No te escuché. Jason ¿Qué le Yair. aplazó, doctor? Ok, listo. Caicedo Nelson. Caicedo Nelson. Ya sabe que Ponce. Doctor, dígame. Caicedo Nelson está en la clase. Sí, parece que ahí salió en la pantalla. Él está aquí en lista, pero parece que
Salió en la pantalla, parece que sí está ahí. Caicedo, Caicedo Garavito Nelson Andrés. Camacho Angélica, No está por fuera, doctor. En este módulo no está. ok. Carmona Lisset, Presente, doctor. ok. Carreño Johan, Estuve ayer y hoy. Carreño Johan, Johan Enrique, Creo que él se fue para otro. Se retiró para otro lado. Castro Kelly Rocío, Retirada, doctor. Retirada. ok. Castro Edith Joana, Presente, profe, buenas noches. noches. Cifuentes William, Doctor, buenas noches, presente, gracias. buenas noches. Cota Dylan, Dylan Alberto, No, doctor. Cota Dila no hace parte del grupo. ok. Duarte María Fernanda, No, Duarte sí, o tampoco. tampoco, doctor. Retirada, doctor. Retirada. Dueñas Carol Edith, Presente, doctor, buenas noches. noches. Durán Andrea, Doctor, buenas noches, presente. buenas noches. Durán Angie, Retirada, doctor. Retirada. Echavarría Sara, Sara, me pareció verla hace un ratico. Sí, está ahí. Lo que pasa es que tiene problemas con la cámara, pero sí está. Ok. Esguerra Zulma, Buenas noches, doctor, presente. Sí, tenía problemas con el audio, disculpe. ok, tranquila. Esguerra Zulma, Gracias. Zulma Carolina, Espinel Andrea, Presente, profe. Buenas noches, gracias. Ferreira Iván, Doctor, no está, no hace parte del grupo. Forero Sandranelli, Buenas noches, doctor, gracias. Gómez Viviana Andrea, Gómez, Ponce Gómez Viviana Andrea, así está en la clase. No. Gómez María del Carmen, No está en la clase. Gómez María del Carmen tampoco. Hernández Belisario, Hernández Claudia, Hernández Claudia, Hernández Claudia, Belisario está y Claudia. Sí, doctor, presente. Claudia Hernández. Doctor. Ok. Belisario está. Hidalgo Luzdari. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Listo, Belisario, ya te quité la falla. Hidalgo. Doctor Luz Daria está por el WhatsApp. Ok. Higuera Joana. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Presente, profe.
¿Quién es Lutari? Sí, señor, yo, profe. Ok, listo, ya te quité la falla. La verde, Jairo. Presente, profe. López, Jenny, Andrea. López, Jenny. No, doctor, ella no está en el grupo. No está en el grupo, profesor. Ok, López, Daniel. Daniel Felipe López. Él tampoco, doctor. Tampoco está, doctor. Macías, Juan Carlos. Doctor, buenas noches. Anoche su merced me inscribió en la lista López Tobito. Sí, pero al final. Ah, gracias, doctor. Marín Rodrigo. Pero Macías no me contestó. ¿Macías está o no? Sí está, profesor, sí está, pero no contestó. Marín Rodrigo. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Mariño, María Estela. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Martínez Ernesto. Martínez Ernesto. ¿Ernesto está o no está? Dos limones. Está en el chat, doctor. Ena Robinson. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Neifer. Presente, doctor. Buenas noches. Y ayer también asistí. Molano Brian. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Montañez Guillermo. Montañez Guillermo está. No, profesor, está por fuera. Montealegre Luis. Está por fuera, no hace parte. Presente, profesor. Moreno Karen. Presente, profe. Profe, yo ayer también asistí. Sí, sí. Ahí estoy mostrando para que vean que no les estoy dejando falla. Gracias, profe. Muñoz Nidia Esperanza. Muñoz, presente. Buenas noches. Buenas noches. Murillo Marta Cecilia. Murillo. Profe, no hace parte del grupo. Otero Omar René. No hace parte del grupo. Pavón Jorge Enrique. Tampoco hace parte del grupo. Pacalagua Julio. Presente, buenas noches. Buenas noches. Peñaranda Luis Felipe. No, profe, no hace parte del grupo. Piedrahíta Olga. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Profe, es que hay un inconveniente con el señor Peñaranda. Lo que pasa es que él tiene un inconveniente con el internet. Sí hace parte del grupo, pero no ha podido ingresar por falta del internet. Bueno, escribe aquí por el chat de Zoom para que entonces el monitor pueda tomar el dato del señor de Peñaranda y lo incluya en caso de que no lo tengas en el grupo de WhatsApp, lo incluyas en el grupo de WhatsApp de la materia, ¿ok? Profe, buenas noches, qué pena con Ernesto Martínez. Hasta ahora me logré conectar, profe. Igualmente envié la evidencia al grupo de WhatsApp que no me ha podido conectar. ¿Me escucha, doctor? Martínez Ernesto, listo, ya te quité la falla. Pita Beder. Listo, gracias, doctor. Pita no está en el curso, Ponce. Sí, aquí sí hay una señorita Pita. No, ese es un señor. Pita. Ah, no está. Ponce Parodi Hernando. Aquí anda. Aquí estoy, doctor. Quimbayo Lina María. Quimbayo Lina María. Profe, buenas noches, presente. Quintero Javier. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Quintero Yailin Yajaira.
Buenas noches, presente. Buenas noches. Quiroga Luis Orlando. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Real Périca. Doctor, buenas noches, aquí estoy. Buenas noches. Rendón Johan. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Rojas Karen. Buenas noches, presente. Buenas noches. Sánchez Luz Ángela. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Sandoval Freddy. No es de este curso, ¿cierto? No, profesor. Sandoval Eduard Nicolás. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Silva Angie Marcela. Angie Marcela. No, está retirado, doctor. Sotelo Karen Juliet. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Suárez Fabián. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Toro Víctor Manuel. Presente, profesor. Toro Juan Diego. Toro Juan Diego. Urrego Karina Viviana. Buenas noches. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ahí le está contestando Juan Diego. Toro Juan Diego le está contestando. Tiene problemas Sí, en el señor, audio. presente, buenas noches. Sí, ya Es que te quité no la falla. tengo problemas con la cámara hoy. Tranquilo, ya te quité la falla. Vega Rommel. Doctor, buenas noches. Él ya se conecta. Ok. Belandia Shirley Jimena. Buenas noches. Profe, buenas noches. Rommel Vega, presente. Listo, para ambos ya les puse la asistencia. Alejo Javier. Alejo Javier. Álvarez Marixa. No, doctor, no está. Eso no. Benito Regulo Hernán. Tampoco. Tampoco, doctor. Cárdenas Karen Marcela. Tampoco. Celis Edwin Fabián. Tampoco. Domínguez Jairo. Sí, doctor, presente. Buenas noches. Buenas noches. Garzón Alizadela. No, señor. Valle Juliet Paola. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Galvis Ligia Patricia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rodríguez Gustavo Andrés. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Bueno, me toca otra vez incluir a los que no están en la lista. Doctor, buenas noches. Con Daniel Gordillo. Yo te llamé. No, Si no te llamé porque no estabas en la lista. Ya los voy a incluir a los que no están. Inicio con los de apellido con la letra A. Doctor, buenas noches. Juan Macías, me conecté un poquito tarde, ya había pasado. Sí, tranquilo. Estoy intentando ingresar a los que no están en esta lista. La lista la cambiaron hoy, así que por eso nuevamente me toca digitarlos. Con la letra, apellidos con la letra Ardila A. Molano. Ya que. Ardila Molano. Nicolás Alberto. Falta de pago. ¿Quién más? Voy a hacer de hoy. Profesor, buenas noches. Ay, Ardila Pita, Jamie Paola. Voy a contestar y me salgo yo. Bueno. Jamie. doctor, buenas noches. ¿Así? Profe, Jamie, la primera con M, con I latina. Y de punto. Gracias, profe. Bueno. ¿Quién más con la A?
¿Alguien más con la A? ¿Con la B? ¿Con la B? ¿Con la C? ¿Con la C? ¿Con la D? ¿Con la D? Profesor, ¿Con la H? La doctor, buenas noches. Buenas noches. Aló. Diego. Sí, te escucho. Profe, qué pena con la C. Es que no me conectaba el audio. Con la C Con la cuesta. B. Buenas noches, con la B. Cuesta Reina, Mayerly Viviana. O sea, con la... Gracias, profe. Bueno, Buenas noches, profe. buenas Con noches. la B. Dime. Bustos Castillo Luz Enid. Luz Enid. ¿Alguien más con la C? ¿Con la D? ¿Con la D? ¿Con la E? Buenas noches, profesor. Estupiñán Rosso, José Antonio. Rosso. Con Z es. Gracias, profesor. Bueno, ¿alguien más con la E? ¿Con la F? ¿Con la G? ¿Con la H? Doctor, buenas noches. Gordillo Castillo Daniel Francisco. Garcés. ¿Garcés qué? Garcés Cristian Geraldine. ¿Con Y o con G? Sí, señor. Con Y, profe, con Y. Gracias, profe. Bueno. ¿Gordillo qué? Gordillo Castillo Daniel. Gordillo Castillo Daniel, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con la G alguien más? Sí, señor. Gamba Muñoz, Juan Sebastián. Gracias, doctor. Buenas noches. Mire la sonrisa. Perla, mira. Mira. Buenas noches. Los que tienen el audio prendido, por favor me ayudan con... ¿Sería diferente color o todas tres de un solo color? Gracias. ¿Alguien más con la G o con la H? Con la H, con la I, con la J, con la J, con la L. Yo, profesor buenas Marcela noches. López Telles. López Tobito Luis Rafael. ¿Alguien más con la L? Buenas noches, doctor. Gracias. López Jamio y Didier. ¿Alguien más con la L?
Doctor, Lozano Roa, Pablo Emilio. ¿Alguien más con la L? ¿Con la M? Yo, profe. Mancipe Saavedra, Luis Hernando. Profe, yo, Juan Macías. Tú estás en lista. Ok. ¿Alguien más con la M? ¿Con la N? ¿Con la O? Profesor, disculpe, buenas noches con la M. ¿Mera qué? Luis Edwin Mera Cuenca. ¿Alguien más con la M? ¿Con la N? ¿Con la O? ¿Con la P? Doctor, buenas noches, Peña León. ¿Peña León qué? Nelson Orlando, doctor. ¿Alguien más con la P? Doctor, buenas noches. Páez González Luis Antonio. ¿Cómo? Páez González Luis Antonio. ¿Alguien más con la P? Sí, doctor, buenas noches. Patiño González Lilian. ¿Con la Q? ¿Con la R? Buenas noches, profe. Ramírez Galvis. Joana. Ramírez Galvi Joana. Nini Joana. Nini Joana. Con N. ¿Alguien más con la R? ¿Con la S? Jefferson Sainz Alonso, doctor. Buenas noches. Jefferson con Y y doble S, doctor. ¿Alguien más con la S? ¿Con la T? Serna Mosquera, Jorge Antonio. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más con la S? ¿Con la T? ¿Alguien con la T? ¿Con la U? ¿Con la V? ¿Con la X? ¿Con la Y? ¿Con la Z? Ok, entonces no falta nadie. Bueno, ¿pudieron probar si tienen acceso a mirar la grabación de anoche? No se pudo, mirar. ¿Cómo? No se pudo, yo trato de acceder al video de YouTube y no. No accede, doctor, porque yo también estuve lo que usted me comunicó y no pude entrar. No, o sea, entraba, pero no sale la imagen, no hay, el video no está ahí. Ok, listo, bueno. Cuando termine la clase, miro entonces los permisos del video a ver si puede ser por eso, ¿ok? Bueno. Gracias, profe. Entonces, anoche quedamos en las fuentes de las obligaciones, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ya hablamos del artículo 1602 del Código Civil. Lo mencionó, pero no hablamos. Bueno, entonces, ¿quién me ayuda con la lectura del 1602? William Cifuentes, doctor, buenas noches. Ok, William, te escuchamos.
Título 12. El efecto de las obligaciones. Artículo 16. Los contratos son la ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Ok, bueno, ustedes ya deben saber eso. Cuando las partes, dos partes celebran un contrato, las estipulaciones, es decir, las cláusulas, esas obligaciones que adquieren dentro de ese acuerdo de voluntades, va a ser la ley que regirá en ese contrato. Entonces, cuando dice que, o cuando nosotros, como en el algor jurídico, se dice que el contrato es ley para las partes, se refiere a que lo que establecieron las partes es la ley que se les va a aplicar. Es decir, en caso que acudan ante el juez, cuando se acuda ante la justicia ordinaria para hacer exigible un contrato, lo primero que va a tener en cuenta el juez fue lo que pactaron las partes, ¿sí? Esas obligaciones que adquirieron las partes. Entonces, eso es la ley. Digamos, si voy a poner un ejemplo, si en un contrato de compraventa de cualquier artículo, de cualquier cosa, en la compraventa, digamos que el vendedor no cumple con la totalidad de lo que se compromete, o el comprador, cualquiera de los dos, la otra parte, o sea, la parte que siente que se fue incumplida, entonces decía que en el ejemplo, digamos, o en el caso de la compraventa, digamos, de la compraventa de un inmueble. En la compraventa o en la promesa de compraventa de un inmueble, digamos que se establecen unas obligaciones, unas condiciones para cada parte, tanto para el que está prometiendo la venta como para el que está prometiendo la compra. El prometiente vendedor, digamos que se compromete a que va a firmar la escritura de compraventa en tal fecha, en tal notaría, ¿sí? Y se adquiere una serie de compromisos. Asimismo, el promitente comprador también se compromete a una cantidad de situaciones, entre esas, por ejemplo, a pagar unas sumas de dinero establecidas en el contrato. Digamos que el valor y la forma de lo que se está estableciendo. Si el comprador, digamos, no cumple con lo acordado en cuanto a los pagos, por ejemplo, y a presentarse en la fecha establecida y en la notaría establecida para la firma de la escritura que protocolice ese contrato de promesa de compraventa, ¿qué puede hacer entonces el promitente vendedor? El promitente vendedor, digamos que si se presenta ante el notario, en la notaría, pues le van a entregar una certificación donde queda la constancia que se hizo presente el día, o sea, la fecha y la hora ante el notario que estipularon en el contrato. Luego de esperar una hora, por ejemplo, si estaban citados para las 10 de la mañana y siendo las 11 de la mañana no aparece la otra parte, el promitente comprador, entonces la notaría expide una certificación de que el promitente vendedor se hizo presente, se esperó y que la otra parte no apareció, que el promitente comprador no apareció. Entonces, con esa situación, habría un eventual incumplimiento del comprador, ¿cierto? Por no presentarse. Entonces, el prometiente vendedor tendría dos opciones, dos posibilidades al acudir ante el juez.
Una posibilidad sería exigirle al juez la resolución del contrato. O sea, que el juez dé por terminado el contrato por incumplimiento del promitente comprador. Ese puede ser una posibilidad. Y la otra posibilidad es todo lo contrario, que por el contrario, el promitente vendedor a través de la demanda le diga al juez, oiga, señor juez, exíjale al comprador que cumpla con los términos del contrato. Entonces, antes de darte la palabra, Rafael, en este caso, en este ejemplo que estoy colocando, tiene dos posibilidades que ¿quién va a elegir cuál de las dos posibilidades? Lo va a elegir el promitente vendedor, es el que va a elegir esa situación, ¿cierto? Pero cuando el juez dentro del proceso va a resolver, lo primerito que va a tener en cuenta fue las cláusulas del contrato, es decir, lo que las partes establecieron en su contrato. Entonces, si las partes establecieron que tocaba acudir en una fecha, en una hora, ante un notario, y si alguna de las dos partes no fue, el juez se pronunciará sobre lo que las partes establecieron en el contrato, independientemente de cuál haya sido la razón por la cual no haya acudido ante el notario. Entonces, por ejemplo, en ese eventual proceso, la ley que el juez va a aplicar van a ser las cláusulas, esas estipulaciones que tuvieron las partes al momento de celebrar ese contrato. Ahora, digamos que las partes no previeron todas las situaciones. Entonces, si las partes no previenen muchísimas situaciones dentro del contrato, ahí es donde entra de manera supletiva, es decir, a llenar esos vacíos, lo que haya dicho el legislador, lo que diga la norma frente a ese asunto en concreto. Pero cuando hablamos de como fuente de las obligaciones, la ley, entender que la ley se va primeramente a basar en esas estipulaciones que establecieron las partes dentro del contrato. Primeramente. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta, Rafael? No, doctor, buenas noches. Doctor, el acta de comparecencia puede ser para las dos partes, ¿no? Tanto como, sí, como para vendedor como para comprador, ¿no? Claro, Sí. el notario pues ahí va a certificar cuál de las dos partes se presentó y cuál no. Ahora, el notario va a hacer esa certificación en base a que haya un documento que se le haya presentado, ¿sí? Es decir, que previamente se le presentó el documento, vio que estaba establecida esa condición y él da la certificación. Ahora, si las dos partes llegaron y cumplen lo acordado, pues no hay por qué certificar nada, porque lo que van a hacer es levantar la escritura, correr la escritura, ¿sí? Entonces ahí no hay lugar a ninguna certificación. Esa certificación sería solicitada por la parte cumplida, es decir, por quien se hizo presente, para demostrar en un proceso, demostrarle al juez que la otra parte no se hizo presente y quien está presentando la demanda sí cumplió con la obligación de acudir ante el notario. Esa es la finalidad. Pero vuelvo y digo, si las dos partes llegaron y se presentaron, pues no hay lugar a ninguna constancia. Se hace la respectiva firma de la escritura pública. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, continuamos. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Dime, Pacalagua. Profe, es que en esos contratos pueden haber el incumplimiento de alguna de las dos partes, ¿cierto? Entonces, Sí. en esos contratos, al haber el incumplimiento, ¿ahí se pagan los daños y perjuicios de esos contratos o no? ¿O depende de ellos si se llegan a un acuerdo? Lo que hayan establecido las partes. Si dentro del contrato las partes establecieron una cláusula penal, es decir, que alguna de las dos partes incumpliera el contrato, entonces tendría que reconocerle una suma a favor de la otra parte.
una cláusula penal, eso es perfectamente válido. También a veces ocurre, aunque, bueno, me voy a adelantar un poquito con esto que te voy a contestar, que dentro del contrato se hablan o se establecen arras. Las arras están establecidas en el Código Civil, pero de eso hablaremos más adelante, en la siguiente clase. Entonces, si se establecieron como arras de retractación, es decir, que en el caso que no, digamos, quien incumpliera fuera el vendedor, o sea, quien se prometía vender, que había recibido un dinero, entonces tendría que devolver eso que recibió doblado. O sea, si le dieron 10, tiene que devolver 20. Pero eso es si las partes lo establecieron. Si no lo establecieron, no hay lugar a reclamarlo. Eso es solo si las partes lo establecieron. Por eso que hablamos de que el contrato es ley para las partes, porque las partes al momento de redactar el contrato establecieron ese tipo de situaciones. Entonces, si se establecieron, por ejemplo, esas arras de retractación y cláusula penal, en la demanda, ¿qué es lo que va a perseguir la otra parte? Pues va a exigirle que el juez primero, dentro del proceso verbal declarativo, haga la declaración de incumplimiento del contrato y como consecuencia de eso, pues ordene el reconocimiento y pago de las arras de retractación en caso de que haya lugar a las arras de retractación que se hayan pactado y cláusula penal si se pactó. Ahí no hay lugar a pedir ningún otro daño o perjuicio ni nada por el estilo, ¿ok? Sino los que pactaron en el contrato. Yo sé que a veces está, digamos, dentro del imaginario como una frase o una muletilla que a veces utilizan las personas que cualquier cosa, voy a reclamar daños y perjuicios. Técnicamente hay que cobrar es lo que se pactó. Si no se pactó, no hay lugar a reclamarlo. ¿Ok? Porque el juez civil solo va a reconocer lo que las partes establecieron, lo que las partes estipularon. Ahora, el juez civil no puede ir más allá de lo que le piden. Y cuando hablo del juez civil, también entiéndase que aplica para los funcionarios, por ejemplo, el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ejerce funciones jurisdiccionales para los asuntos mercantiles, para los asuntos comerciales. Alguien me estaba levantando la mano hace un rato. Ok, gracias. No, después de julio. Alguien me estaba pidiendo la mano después de julio. Listo, ¿no hay más preguntas entonces hasta aquí? Bueno, continuamos. Doctor, tengo una pregunta. Dime. Doctor, en el caso tal que no me quedó claro, arras y cláusula penal, ¿ahí se cobraría una de las dos o se pueden hacer efectivas ambas? Se pueden hacer efectivas ambas si lo establecieron en el contrato las dos cosas. Gracias. No es tan grave, no vale. Será mejor que fuera a ver ni eso. Pero la doctora fue la que dijo que fuera del centro. Gordillo. Doctor, tengo una duda con respecto al tema del porcentaje del interés. ¿Ese se puede, hay un monto como tal estipulado a nivel jurídico para poder establecer ese tema del interés? Ojo, yo no he hablado de intereses. No, del tema de por lo menos de que se pacta una suma, hay un porcentaje de acuerdo a lo que se compre. No lo hay. Digamos que frente a la cláusula penal no existe un tope, ¿sí? Pero, digamos, la costumbre mercantil, la costumbre es que esa cláusula penal oscila entre el 10 y el 30% del valor del contrato, en ese rango. Esa es la costumbre, pero la norma no dice nada al respecto. Ahora, frente a las arras, el valor de las arras lo estipulan también las partes. O sea, la norma no dice arras va a ser el límite tanto. No. Simplemente la norma del Código Civil se limita a, digamos, a establecer los conceptos de qué significa cada figura, ¿ok?
Estoy viendo que me escribe alguien, Mauricio Ruiz. Al final de la clase te tomo los datos para agregarte a la lista, Mauricio. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de avanzar? Sí, doctor, qué pena con Ernesto Martínez. Dime, Ernesto. Es que el doctor decía que cuando las partes no tenían en cuenta algunos elementos dentro del contrato, entonces el juez se dirigía a las fuentes de las obligaciones. Pues no me quedó muy claro ese ítem, doctor. Que cuando, repito el concepto, cuando hablamos de que como fuente las obligaciones, la primera fuente es la ley, hay que entender como ley no lo establecido necesariamente en el Código Civil o en el Código de Comercio, sino que son las, digamos, las estipulaciones que hicieron las partes dentro del contrato. Eso es lo que se va a entender por ley, ¿sí? Que fue lo que se acordaron ambas partes dentro del contrato. Es probable que dentro del contrato hayan algunas situaciones para ese tipo de contrato que las partes no hayan previsto y no hayan mencionado nada, pero que la ley, es decir, el Código Civil o el Código de Comercio o cualquier norma específica, regule la materia y establezca unas situaciones. Entonces, a falta de voluntad o a falta de estipulaciones o que dijeran las partes, entraría también como ley lo que dice la norma, el Código Civil o el Código de Comercio. Pero a lo que va el término es que cuando hablamos como fuente de las obligaciones, la ley no necesariamente va a entenderse que es la norma positiva, o sea, lo que está escrito en el código. Va a ser primero lo que las partes acordaron, lo que las partes estipularon dentro del respectivo contrato. A eso se refiere el concepto, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Me quedó muy claro. Gracias. Bueno, continúo con el cuasicontrato. Como otra fuente de las obligaciones, también está el cuasicontrato. ¿Y qué es el cuasicontrato? El cuasicontrato son aquellas obligaciones que surgen sin que haya mediado la voluntad de las partes. Hemos dicho, en el contrato medió la voluntad de las partes, es decir, las partes en medio de su autonomía establecieron unos compromisos o adquirieron unos compromisos. Pero en el cuasicontrato se generan unas obligaciones sin que haya previamente se hubiese establecido un acuerdo de voluntades. A eso se le llama el cuasicontrato. La norma, el Código Civil nos habla de dos cuasicontratos. Primero, el cobro de lo no debido. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que una persona acude al banco, a X banco, a cualquier banco, y le hace un depósito, es decir, le hace una consignación de una suma de dinero de forma equivocada a otra persona. ¿Sí? Entonces, la persona que recibió la plata, estuve de buenas y me llegó una platica que no me esperaba. Si no hay un origen, un acuerdo de que tuviera que recibir esa suma de dinero, tiene que devolver esa suma. Y ahí es donde se habla del pago de lo no debido. Entonces, la persona que realizó la consignación o depósito por equivocación, le va a exigir a quien lo recibió, oiga, reintégreme ese dinero. Eso fue una equivocación y por esa equivocación del cajero o del que haya sido, recibió una suma que no le correspondía. ¿Ok? Entonces, ahí surge la obligación para la persona que recibió de reintegrar esa suma, porque eso es un cuasicontrato, es decir, no hubo un acuerdo previo, pero surge esa obligación de devolver esas sumas de dinero que no se le adeudaba.
Y el otro ejemplo de cuasicontrato que existe, además del pago de lo no debido, es la agencia oficiosa. ¿Qué es la agencia oficiosa? La agencia oficiosa es cuando una persona ejecuta o realiza unos actos que benefician a la otra persona o que digamos que le generan unas utilidades, unos beneficios económicos. Digamos que una persona compra constantemente y distribuye en determinado sitio un producto y luego el fabricante o proveedor decide no suministrarle más, no venderle más ese producto y por el contrario busca otras personas para que en ese mismo territorio vendan ese producto. Entonces esa persona, que digámoslo así, fue la que abrió el mercado, puede acudir entonces a exigirle, oiga, yo fui un agente oficioso, es decir, yo le abrí el mercado, yo posicioné su marca en ese mercado y le generé unas utilidades, entonces reconózcame a mí una especie de indemnización, una especie de prima, de cesantía por haber realizado esa labor que le gestionó o que hizo que usted pudiera recibir unos incrementos en las ventas o que se posicionara en determinado sitio. Entonces, fíjense que previamente no hubo un acuerdo de que esa persona iba a representar a la otra. Previamente no hubo acuerdo, pero resultó un beneficio de la gestión que realizó la otra parte. A eso se le llama agencia oficiosa. Entonces, en ambas situaciones, el Código Civil establece que son fuentes de las obligaciones, artículo 1494 del Código Civil. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, señor. Y ahí como cuasicontrato también está la comunidad. ¿A qué se refiere esa? La comunidad es cuando hay varios, digamos, copropietarios o comuneros, ¿sí? Y entonces se realiza como una labor que redunda en beneficio del resto de los comuneros o copropietarios, como para que le reconozcan algo por la gestión adicional. Pero los clásicos que siempre suceden son la agencia oficiosa y el pago de lo no debido. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿qué otro ejemplo nos podría regalar de agencia oficiosa? Es que la agente O, oficioso, o todo va hacia esa parte, qué pena, doctor, o sea, o todo va siempre hacia ese punto, hacia alguien que abrió un mercado o hacia alguien que fue como el primero en estar en una situación. Claro, porque va a tener un enfoque netamente patrimonial, ¿sí? Digamos, de hacer que por la gestión que hizo otro reciba un beneficio, sin que haya previamente el acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos con el delito como fuente de las obligaciones. El delito es fuente de obligaciones en el entendido que no solamente las personas cuando cometen un delito o una violación a las normas que estipula el Código Penal y que debe recibir una sanción, va a tener dos características o dos caracteres. Uno, que es la imposición de la pena privativa de la libertad que establezca el Código Penal. Por ejemplo, el que matare a otro incurrirá en prisión de X a X meses de prisión. Entonces, la norma habla de la sanción punitiva. Pero además de esa sanción punitiva, por haber cometido esa conducta que la ley tipifica como un delito, se desprenden después de esa sentencia una situación que se llama reparación de víctima, la reparación integral de la víctima. Y la reparación de víctima es el resarcimiento económico, es decir, de esos daños que se ocasionaron con la conducta punible, con el delito. Entonces,
no solamente la persona que va a recibir la condena, en ese caso, digamos, por haber cometido un homicidio, va a pagar una pena de prisión por haber violado la ley penal, sino que debe indemnizar a los familiares de las víctimas. Y pues van a tenerse unos rangos para poderlo determinar por parte del juez. Y se le va a poder, dice el Código de Procedimiento Penal, la posibilidad de que puedan conciliar esa parte económica. Pero en virtud de ese incidente, como le llama el Código de Procedimiento Penal, a esa reparación de víctimas, esa sentencia, ese pronunciamiento del juez donde dice usted debe reparar a la víctima con X sumas de dinero. Sí, que le van a dañar, a hablar del daño moral y los daños materiales. Ok. Entonces, con esas sumas de dinero que se establecen en el pronunciamiento o con el auto donde se termina ese incidente de reparación, ahí surge una obligación, o sea, de pagar la suma de dinero. Entonces, la persona no solamente va a pagar el muerto con cárcel, sino también tiene que pagarlo en plata, en dinero, ¿sí? Reparar a las víctimas. Entonces, por eso el delito también se toma como fuente de las obligaciones. Otro ejemplo también, digamos, del delito podría ser el delito de inasistencia alimentaria. El Código Penal habla de que el que se sustrajere injustificadamente de la obligación de proporcionarle alimentos al hijo, incurrirá en prisión de tanto a tantos meses o años de prisión. Entonces, además de cometer la conducta penal, o sea, por sustraerse, o sea, no cumplir con los alimentos injustificadamente, va a tener la condición de un delito, sino que debe, entonces, pagar en la indemnización todas las sumas de dinero que se acreditaron o que se causaron durante ese tiempo. Entonces, en virtud de ese pronunciamiento, surgiría también como una fuente de las obligaciones. Mauricio, dices que la indemnización sobre lesiones personales también, ¿sí? Digamos que si en el tema de las lesiones personales llegaron a una conciliación, hicieron un acuerdo, pues con la conciliación, esa acta de conciliación va a prestar mérito ejecutivo, ¿sí? Y se va a hacer exigible esas sumas de dinero que se hubiesen acordado y no se hubiesen cumplido. Entonces, con la ocasión de un delito, también surge fuente de las obligaciones. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Dime. Usted está hablando sobre lo que es alimentación a menores. Sí. Que El puede 411. ser entonces, en ese caso también sería para los papás que también hay que darles una ayuda. Sí, económica. el artículo 411 del Código Civil dice a quiénes se les debe alimento. Se les debe alimento primero a los hijos, al cónyuge. Cuando hay divorcio, entonces al cónyuge que no tuvo la culpa del divorcio, ¿sí? Se le genera la obligación de pagarle alimento. Dice que se le genera la obligación de pagarle alimento también a los padres mayores, o sea, que ya están en la tercera edad y no tienen una pensión. Entonces, si los padres están en la tercera edad y no tienen pensión, es una obligación del hijo pasarle una cuota de alimentos al padre. Así como cuando el padre tiene la obligación de darle la cuota al hijo cuando es menor de edad, o cuando aún siendo mayor de edad se encuentra estudiando hasta los 25 años.
Entonces, la película cambia. Y cuando es el hijo que tiene la obligación de darle al padre, si el padre está en la tercera edad y no tiene una cuota, no tiene una pensión, tiene la obligación de dar una cuota de alimento. También el artículo 411 dice que se le deben a los nietos. O sea, en ese evento se puede llamar a conciliación a los abuelos del menor para que proporcionen la cuota. Doctor, disculpe una pregunta. Dime. Es decir que esta situación de la inexistencia alimentaria o brindarle como tal el auxilio al menor, pues siendo como la obligación, nacería del delito y asimismo nace como tal de la ley como principio, perdón, como una fuente de la obligación. Sí, pero la parte penal es la última. Digamos que hay un deber ser en materia de alimentos. Digamos, la primera fase o lo primero que debe suceder es que las partes, o sea, los padres estipulen la cuota de alimento del menor, sea a través de una conciliación o sea porque acudió ante el juez, inició un proceso de fijación de cuota de alimentos y el juez emitió una sentencia diciendo que tenía que proporcionar una cuota de alimentos de X suma de dinero. O sea, primero debe originarse la obligación. Después de que ya está originada, viene el incumplimiento. Entonces, la persona que tiene la obligación, en este caso pongamos el clásico ejemplo, el padre que no vive con el hijo, sino que vive es la mamá, pero el padre no le proporciona a la mamá los alimentos del menor. Entonces, la señora tiene que presentar una demanda ejecutiva, un ejecutivo de alimentos, exigiendo el fallo, el cumplimiento de lo que haya dicho el juez en el fallo donde impuso la cuota o el acta de conciliación donde acordaron las cuotas. Entonces, el tipo está trabajando, le llega el embargo, se retira para no cumplir. Ahí es cuando ya llega, como última fase, llega la parte penal, que es cuando van entonces a ver la conducta. Es que se sustrajo injustificadamente, o sea, no le dio los alimentos porque no quiso, buscó la forma de evadir el cumplimiento de esa obligación. Ahí es donde llega el carácter penal de la situación. Ahora, hay muchos casos, y ha venido pasando hace muchísimos años, en que lo primero que hacen muchas veces las señoras es acudir inmediatamente a la fiscalía y formular la denuncia por inasistencia alimentaria. Y la fiscalía tiene la obligación legal y la obligación constitucional de recibir la querella, de recibir la denuncia. No pueden negarse a recibir la denuncia. Entonces, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es citarlos a una conciliación. Conciliaron y hasta ahí llegó el asunto y se terminó esa investigación penal. ¿Ok? Entonces, en el orden o en la lógica de las normas, de la lógica jurídica, la parte penal o la inasistencia alimentaria como delito es la última fase. Porque ¿qué es lo que tiene que probarle el fiscal al juez en el momento del juicio? Tiene que probar de que la persona buscó la forma de evadir esa obligación que tenía. Entonces, ¿cómo le va a quedar más fácil? Le establecieron la cuota, pagó, después dejó de pagar, la señora tuvo que embargarlo, cuando lo embargó se retiró del trabajo, no volvió a trabajar más. Ahí es cuando entra la parte penal. ¿Sí? O sea, es lo primero. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, Julio Pacalagua. Doctor Daniel Gordillo. Profe, Sí, Gordillo. cuando hay un menor de edad y ese no tiene ni padres ni abuelos y el hermano mayor, ¿lo obligan también a pagar la cuota alimentaria? Ahí en el 411 dice el orden en el que se cobra, pero sí podría, eventualmente se... Doctor, una pregunta. Ok, profe, gracias.
Gordillo, dime. Doctor, una pregunta. El tema de la conciliación que su merced estaba hablando cuando van a la fiscalía, ¿también presta mérito ejecutivo igual que la conciliación que se hace en bienestar familiar? Claro, igual es una conciliación, es un acta de conciliación. Cumple lo que dice la 640. Igualito que si fueran al centro de conciliación de la universidad, hacer una conciliación de alimentos, exactamente igual. Ok, gracias. Luz Dari, ¿te funciona el micrófono? Sí, profe, buenas noches. Ajá, bueno, entonces te escuchamos lo que escribiste por el chat. Ah, el delito, que estaba haciendo un cuadro acá sobre el Ah, delito. listo, bueno. Dime, William, ¿cuál es la pregunta? Doctor, buenas noches. Y en el caso de que una persona tiene una pensión y tiene ya utilizado las instancias de una conciliación y la persona no cumple, ya esto se fue al proceso por juzgado, ahí a la persona le pueden embargar el sueldo si no recibe ninguna otra manutención. No te escuché bien la primera parte de la pregunta, pero supongo que va enfocado a que si le pueden embargar el salario en un ejecutivo como exigencia de una conciliación de alimentos. La respuesta es sí, afirmativo. ¿Y qué porcentaje, por favor, si de pronto me puede dar esa respuesta? Los jueces de familia tienen en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, 1, el salario del demandado, del tipo. 2, ¿cuántos hijos tiene? Por ejemplo, si la persona se gana el salario mínimo, entonces la norma dice que el salario mínimo es inembargable, ¿cierto? Pero cuando se trata de alimentos, sí procede el embargo. Y si hay un solo menor, el juez puede embargar hasta el 50% del salario, cualquiera que sea el valor del salario, por un solo menor. Si son varios menores, entonces el juez va a tener la misma premisa del 50% y ese 50% lo va a dividir entre los hijos que sean. ¿Ok? Entonces, digamos, si el tipo tiene 2 hijos con diferentes señoras y una sola de ellas es la que lo demanda para embargarle. Cuando lo embarga, el juez le va a decretar lo que está pidiendo, digamos, la señora y le concede el 50% del salario. Cuando el tipo contesta la demanda, al contestar puede demostrar al juez, señor juez, además de ese hijo, yo también tengo este otro hijo que es menor de edad y tengo obligación con este otro. Entonces el juez va a reducir el embargo, a reducirlo, no a levantarlo, a reducirlo para que pueda con la mitad responderle a ambos hijos. ¿Ok? Doctor, buenas noches. Vale. Doctor, buenas noches. Dime. Doctor, una pregunta. En el caso que usted nos dijo de los homicidios, donde el juez pues condena a la persona a pagar una parte de pena en la cárcel y otra como indemnización, ¿esa indemnización haría tránsito a cosa juzgada o los familiares de la víctima, si no están de acuerdo, podrían eventualmente después demandar a esa persona civilmente o no? No, hace tránsito a cosa juzgada, porque dentro de la actuación penal, ahí en esa fase o en ese incidente, como se llama, incidente de reparación de la víctima, hay 3 audiencias. Digamos, en la primera se intenta que el condenado, es decir, la persona que fue declarada responsable de cometer el delito, trate de conciliar con la víctima o los familiares de la víctima, ¿sí? O con el representante de la víctima.
Si no pudieron conciliar los valores, las sumas, entonces viene una segunda audiencia y entonces van a demostrar la víctima, digamos, cuánto debe ser la reparación de ese daño y de dónde salen esas cifras. Y en la última audiencia, el juez toma la decisión si no se pusieron de acuerdo. Cuando el juez toma la decisión y dice, tiene que reparar tanto, ahí ya tomó la decisión. Y eso va a ser para la reparación, es decir, la parte del reconocimiento económico. Al ser, digamos, determinada esa suma de dinero por el juez, ya no podría ir a acudir ante el juez civil a reclamar lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces el condenado en el proceso penal, que sería el demandado en el proceso civil, va a decirle y le va a seccionar, oiga, señor juez, ya esto ya hizo tránsito a cosa juzgada o ya tal juez se pronunció estableciendo tanto como reparación. Entonces, eso que dice el juez, ese fallo que dice el juez, es lo que va a servirle como título ejecutivo para acudir ante el juez civil y perseguirle los bienes y embargar para cobrarse el dinero. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguien más iba a hacer una pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Doctor, de lo que usted está explicando, que el compañero preguntó, ¿eso aplica para toda clase de delitos? Por ejemplo, un delincuente que va y asesina a una persona en la calle por robarla. ¿A ese Claro, delincuente qué le van a quitar, doctor? También, para todos. Eso es para todos los delitos. Bueno, es que gracias. De pronto no quiero que digamos, se vayan por donde no es el asunto. El hecho de que hable de que hay una fuente de obligaciones surgida de la comisión de un delito, no significa que al pagar en dinero, al pagar la reparación, borró el delito. No significa eso. O sea, el dinero no va a borrar la falta. Que quede claro, ¿ok? Sí, doctor, gracias. Bueno, el cuasidelito. ¿Qué es el cuasidelito? El cuasidelito son las contravenciones. Ley 1801, donde, bueno, ustedes ya saben que estamos en aislamiento y que si las personas incumplen esa orden de policía que ha establecido la alcaldía mayor de la ciudad, entonces el policía, si no está dentro de las 40 y pico de secciones que hay, a la persona que esté en la calle le puede imponer un comparendo, una orden de comparendo, una multa, sí, esa contravención por violar esas disposiciones contravencionales. Dime, gordillo. Profe. Sí, te escucho. Valle. Profesor, lo de ese policía que iba a desalojar a esas personas allá en Cali, ¿él estaría cometiendo un cuasi delito ahí? No. Bueno, primero no sé, no he visto la noticia. Y segundo, si el policía va a, digamos, a imponer una orden de comparendo, no estaría violando la norma, al contrario, estaría haciendo cumplir la norma. El ejemplo clásico que generó mucha polémica y que incluso hasta el presidente participó cuando le pusieron la multa a la persona que iba a comprar la empanada, ¿sí? Que eso generó toda una cantidad de rechazo social y esa cantidad de cosas. ¿Qué estaba haciendo el policía? Cumpliendo la norma, porque eso lo establece la norma, ¿sí? Ese tipo de sanciones. Cuando el policía de tránsito le impone la multa porque la persona cometió una infracción que establece el Código Nacional de Tránsito Terrestre y Automotor, ¿qué está haciendo? Colocar una multa en virtud de una contravención, es decir, de una transgresión a una norma de carácter policivo. El hecho de que sea de carácter policivo no significa que sea penal, son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Dime, gordillo. Quería... no, Ponce. Doctor, el tema ahí de que... Ya va, primero según el video.
que ella comenta es un tema de un desalojo. Ese desalojo llega a la policía ya con el fallo del juez para el tema del desalojo. Entonces, ¿qué pasa? A nivel interno de la policía se maneja un código disciplinario. Cuando se ordena a los policías ir al tema del desalojo, se está dando una orden. Ahí ya de pronto es donde entra el tema de personal, del tema de la animosidad, que es el ponerse en lugar de las demás personas. Pero como tal, tiene que cumplir con la orden que le están dando porque es una orden legítima. En este momento, el tema del policía de que estaban hablando, se va a ver es inmerso en la ley 1015, que es el código disciplinario de la policía, por incumplir una orden directa. Ya en la parte penal sí ya desconozco ese tema, ahí para la compañera que está. Bueno, pero a ver, si me hablan a mí de desalojo, el desalojo lo entiendo como el cumplimiento de una orden judicial, que el juez da la orden. Si el juez da la orden, la policía simplemente la ejecuta. ¿Ok? Es lo que en la lógica jurídica, la lógica de la norma, sucede. Ahora, no sé particularidades de ese caso, pero digamos que a nivel policivo, quien realiza las actuaciones son los inspectores de policía. Los inspectores de policía no son policías, son abogados que están investidos de una facultad para tomar decisiones administrativas, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, de resolver cuando el policía impone una multa, un comparendo, y el ciudadano impugna el comparendo. Entonces, quien resuelve es el inspector de policía, pero es que el inspector de policía es un abogado, no es un policía, no es un uniformado. No, ese es el uniformado que hace el acompañamiento de la actuación judicial, doctor. Sí, por eso, pero no sé porque no he visto esa noticia, no la he visto, no sé, pero cuando a mí me hablan de desalojo es simplemente ir a cumplir la orden que dio un juez. Doctor, casualmente, yo quiero intervenir, ¿sí? Sí, Hernando. Dime, Ponce. Sí, mire, doctor, algo importante. Yo también vi el caso de la gente. La gente se niega por cuestiones personales a no cumplir la orden policiva o la orden de su jefe para el desalojo por cuestiones personales. Él cree que se está violando el derecho a esa familia, o sea, los derechos humanos se están violando, se está atropellando, y él por cuestiones personales no quiere y no está renuente a cumplir la orden de su jefe, porque en ese caso él decía que no se sentía en condiciones de atenderla, pero ahí hay una omisión, doctor, de él como funcionario, entiendo yo. Bueno, pero es que, ojo, miren cómo plantearon el ejemplo, la pregunta. Cuando a mí me hablan de desalojo, como abogado, dentro de mi estructura de pensamiento, desalojo es cumplimiento a una orden del juez. Y si ustedes se van a los artículos 43 y 44 del Código General del Proceso, el juez tiene unos poderes. E incluso, así no sea un juez penal, cualquier juez de la República, si cualquier persona, no cumple o no acata una orden, el juez ordena el arresto. Eso dice la norma. Cualquier juez de la República, por la facultad, por la investidura que tiene, puede ordenar el arresto por incumplir la orden del juez. Entonces, si a mí me hablan de desalojo significa que se va a cumplir dentro de una diligencia judicial, una orden que emitió un juez. Ahora, si eso, que es lo que veo que de pronto estoy entendiendo y no quiero ahondar en una discusión innecesaria que nos consuma tiempo de la clase, es si la conducta del uniformado estuvo dentro de lo que tenía que hacer de sus funciones o no. Ya eso es un asunto netamente disciplinario, ¿sí? Que no tendría nada que ver con el tema acá del cuasidelito. El cuasidelito son esas contravenciones, son esas infracciones a la norma, y como infracción generan una sanción, pero la sanción es pecuniaria. Ejemplo, lo que estoy colocando de las multas que colocan por la 1801, que es la ley, el Código Nacional de Policía, que imponen los comparendos, o los que colocan los policías de tránsito, los agentes de tránsito,
por violación del Código de Tránsito Terrestre. Esas normas generan una sanción económica. A eso es lo que me refiero, a esa sanción económica que genera. Eso es lo que se entiende como cuasi delito. O sea, no tiene la calidad de delito porque no está tipificado en el Código Penal. Ni el legislador le ha dado rango de delito. Por eso se habla de cuasi delito y son las contravenciones. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta final sobre la fuente de las obligaciones? Entonces continuamos hacia la autonomía de la voluntad. Bueno, entonces miremos, la autonomía de la voluntad es un principio básico del derecho contractual. El valor de este principio se aprecia en el hecho de considerarse como una manifestación de la libertad del individuo, cuyo reconocimiento por la ley positiva se impone, el cual se traduce en la posibilidad que tienen las personas de regular libremente sus intereses, ejercitar los derechos subjetivos de los cuales son titulares y concertar negocios jurídicos. Sin embargo, independientemente de ser considerada como uno de los principios más importantes en el derecho civil y específicamente en el derecho de contratos, no es admitida de forma absoluta, por cuanto tiene restricciones previstas en la ley y otras que se desprenden de las circunstancias o de las situaciones de hecho. Dichas restricciones se manifiestan en forma de límites y limitaciones. Yo hago una pregunta y me la puede contestar cualquiera. ¿Ustedes piensan que hay una completa libertad contractual? Es decir, que las partes pueden establecer lo que les dé la gana, ¿o hay unas restricciones? Unas restricciones. Hay restricciones, doctor. Bueno, doctor Mena, a ver, ¿cuáles serían o cuáles piensas tú que serían esas restricciones que le establece la norma o el legislador? Bueno, doctor, las restricciones están en la ley. Podríamos hablar que la ley establece unos límites, ¿verdad? Ajá, por eso, pero ¿cuáles crees tú que serían esos límites? Hasta te puede llegar. Que sea causa lícita y objeto lícito. Que vayan en contra de la ley. Ojo, eso es otra cosa. Esos son los elementos esenciales de un contrato. Obviamente, si el objeto es lícito y la causa es lícita, es un contrato. 1602 que leímos, ¿qué dice? El contrato es ley para las partes. O sea, el objeto es lícito. ¿Por qué? ¿Por qué es lícito? Porque no está prohibido por la ley penal. O sea, no está en contra de la ley penal. La causa es lícita. ¿Por qué? Porque la forma para realizar ese objeto no viola la norma. ¿Sí? Entonces, bajo ese principio, habrían restricciones. ¿Y cuáles serían? A ver, Jairo. La verde. Estaba pidiendo la palabra, ¿no? Bueno, doctor. Entonces, que los límites son los que establecen la ley, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Por eso, pero tú piensas que la ley establece unos límites. ¿Cuáles serían esos límites? Uno de ellos es que la ley dice que se deben pactar contratos sobre cosas lícitas. Por eso, el contrato va a tener un objeto y una causa lícita. Voy a poner un ejemplo mucho más puntual. Me imagino que ustedes vieron el lanzamiento que hubo en Cañaveral, Florida, creo que fue el sábado pasado, si no estoy mal. ¿Sí? Digamos que, no sé si ustedes vieron, la noticia no era solamente que Estados Unidos estaba mandando después de 10 años, creo que fue el accidente del transbordador, hace 10 o más de 10 años que no lanzaban. Aquí la connotación era que se estaba abriendo la posibilidad para que se comercializaran viajes de personas naturales, ¿sí? Al espacio. Entonces,
Llevemos eso al aspecto netamente contractual. ¿Sería válido un contrato en el cual una empresa o una agencia de viaje o un transportador, una empresa de transporte, pueda ofrecer viajes al espacio? ¿Sería ilícito? ¿Tendría un objeto ilícito? ¿Tendría una causa ilícita? Yo creería que válido, no, doctor. el espacio es de todos. Profe, puede ser válido, pero tendría que tener un protocolo y unos permisos o sea, tendría que estar registradas, a solicitar Bueno, pero ya eso es otra permisos. cosa. La cuestión es que ustedes y han analizado y han llegado Tiene que ser Pero las, han las llegado normas las al establecen. asunto. Debe ser posible. Es La válido. misma agencia espacial establece las normas. De Es hecho, válido. 85 millones de dólares vale cada... Eso no está en ninguna cada día. norma. Ojo, no han analizado todavía el meollo del asunto. Doctor, ¿me deja hablar? Buenas noches. El asunto es muy sencillo. Ese contrato podría hacerse o no podría hacerse. Sí, señor, sí No, puede no se hacer. puede hacer. Sí, sí se profe, puede, no sí está se en puede. Yo digo que no, Podría doctor. Claro que sí. ¿Quién dice que no? A Yo ver, digo que no, doctor. Si se Sí está se puede hacer, vulnerando, doctor. Claro. si se Porque está todavía no es vulnerando posible legal, cumplir con interés esa obligación. pero No no tiene todos al tiempo. ordenamiento jurídico, doctor. Profe, no, porque no Un está acuerdo en entre el las partes, y si No ordenamiento. las tiene dos partes lo ordenamiento jurídico. aceptan, y si las dos partes lo aceptan, es un acuerdo, un contrato es un acuerdo entre las partes. Y si las dos partes lo aceptan, no hay restricción. Por eso, Diría entonces, en yo. conclusión, Rafael, en conclusión, Tiene para ti sería Para que lo válido. acepte tiene que ser sobre las Doctor, leyes. pero es que tiene que ser real. Sería Los lícito. contratos. pero es que se puede cumplir a futuro también. ¿Pero cuándo? Sería lícito. Recuerde que entre los contratos se pueden hacer a futuro. Claro que sí. El contrato es válido. Sería lícito. El contrato es Es válido. válido. No hay Válido. restricciones. Las únicas restricciones que hay en la autonomía de la voluntad al momento de establecer un contrato las partes es que en virtud de ese acuerdo no se estén vulnerando derechos fundamentales. las normas legales. No, ojo, no están analizando. Si va contra la ley, pues nunca van a ser a la vida jurídica. Yo estoy diciendo, está ajustado, tiene un objeto lícito, la causa es lícita, ¿sí? Las partes son capaces. Entonces, si las partes son capaces, el objeto es lícito, la causa es lícita, ¿por qué no va a ser válido el contrato? El contrato sería válido. Las únicas restricciones que hay a la autonomía de la voluntad es cuando se establecen unas violaciones o desconocimiento a los derechos fundamentales. Y a la doctor, igualmente cuando va en contra, digamos, puede ser válido el contrato y todo eso, pero si va en contra de la moralidad y de las buenas costumbres, también tiene unos límites. Eso es relativo, porque el concepto de la moral va ligado a la cultura. Para nosotros es moralmente inaceptable que se pueda ofrecer a una mujer en matrimonio, ¿cierto? Y más siendo menor de edad, más siendo una niña. Para nosotros, en nuestra cultura de Occidente, en nuestra cultura occidental, eso es algo que no está bien. Nosotros no lo vemos bien, moralmente no está bien. Pero en culturas como la cultura de la India, eso no es nada inmoral. Eso está ajustado a la cultura de ellos. Entonces, la moral y la ética va ligado también al aspecto cultural. Es más, sin irnos tan lejos, aquí dentro del mismo país, vayan a las rancherías que están por allá en Uribia, en La Guajira, y vean si cuando se están dando la dote, ¿sí? Cuando se está dando por una mujer, para nosotros aquí, que no hacemos parte de la cultura guayú, eso es algo que no debería hacer, ¿sí? Entonces la parte moral va ligado a la parte cultural. Geraldine dice que no se podría realizar el contrato, pero no se podría. ¿Por qué, Geraldine? No, profe, ya me quedó claro con la explicación que usted me acabó de dar. Muchas gracias. Ok.
Bueno, mañana continuamos entonces finalizando con la autonomía de la voluntad. Está en la plataforma el foro de la sesión de hoy para que por favor respondan el foro, ¿ok? Nos vemos entonces mañana. Ya te sale temprano. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias por la clase. Gracias, profe. Me alcancé por unos segundos. Gracias, profe. Marica, voy a llamar a mi hija.